No me cuentes tu vida. Dame un titular. Y hoy estamos aquí para aprender y para examinarnos. Así que, por favor, Juan, no quiero apuntes en la mesa, fuera libros de texto, ¿vale? Examen sorpresa. A ver qué cara me ha puesto. Atención. Vamos a ver, Juan Lacruz. Encantado de tenerte, Juan. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te ha sonado eso? Me ha dado un poco de respeto, ¿no? Me ha llevado a... Sí. O sea, hacía tiempo que no lo oía. Ojo, ¿eh? Me ha subido algo por aquí que... Yo creo que a ti y a todos los que han sido alumnos, alumnas y que nos escuchan en sus casas, en el coche, lavando los platos. Yo siempre digo lo de lavando los platos porque es que yo escucho los podcasts lavando los platos. Tengo muchos platos que lavar. Estamos en la Zapatería Estudio, esto se llama Dame un titular y hoy con Juan Lacruz, ojo, que trabaja en una universidad que mira, no lo voy a decir yo. No, me lo va a decir en forma de titular. Dame un titular, Juan Lacruz. ¿Cómo es esa universidad en la que trabajas? ¿Cómo es? ¿Qué representa? No sé si es más grande, más pequeña. A ver. La universidad más grande de España. La más grande. Esto ya parece un acertijo. Interesante. ¿Lo estáis pensando? Sí. Dame otro sobre ese. A ver si lo pillan. A ver, el campus más grande de Europa. Estamos hablando... Yo me quedé loco cuando me lo dijiste la primera vez, por eso lo hemos jugado así. Estamos hablando de la UNED, la Universidad Nacional de Estudios a Distancia. Correcto. Que tiene ni más ni menos que... A ver, dame unos datitos así, unas cifras para empezar. A ver, estudiantes oficiales, 150.000. 150.000. Toma ya. El otro día decían que habían estado matriculados en la UNED 3 millones de españoles. A ver cómo te quedas. Qué bestialidad. Pero es que no solo eso, es que tiene un porrón de centros. Estamos hablando de que tiene centros no solo en España, sino en el extranjero. Sí. Dime unos cuantos países, Juan. A ver, piensa uno y seguro que aciertas. Tenemos centros en Europa, en casi todas las capitales. Tenemos centros en Latinoamérica, en casi todas las capitales. Tenemos centros en África, en Guinea Ecuatorial tenemos uno en Malabo y otro en Bata. Y seguimos expandiéndonos. Y luego examinamos en 5 continentes, o sea que no tenemos problemas de espacio, no tenemos. Donde estés, allí que vamos. Exámenes en 5 continentes. Pero es que encima los realizáis todos a la vez. Es decir, cuando hay un examen, todos a la vez, que eso a mí me ha dejado loco. Explícamelo un momento, ¿cómo se hace esto? Sí, vamos a ver. Tenemos, bueno, todos, vamos a ser sinceros, no. Digamos que tenemos como, seguro que alguno me corregía, pero tenemos como 5 horarios distintos. Uno para lo que es España, Europa, Guinea Ecuatorial, ese uso horario. Luego tenemos otro para la costa este de América, otro para la costa oeste. El caso es que no se copien. El caso es que no se copien, claro. Cada uno tiene su modelo de examen adaptado. O sea, luego tenemos, cuidado, otro horario para centros penitenciarios, porque tenemos cerca de 2.000 alumnos en los centros penitenciarios en España. Es decir, hay un sistema para que cada uno tenga a su hora, no tenga que hacer el examen a las 4 de la mañana, obviamente, a su hora su examen de todas las asignaturas que impartimos. Claro, porque al final los exámenes sí que, esto lo he aprendido también de ti, que son presenciales, pese a que, digamos, la filosofía de esta universidad... una universidad que tiene, me decías, el doble de alumnos puede ser que la Complutense de Madrid. Sí, más o menos. Igual incluso un poquito más. Pero claro, nosotros tenemos la implantación territorial que claro no tiene límites. Y, como decía, los exámenes siempre presenciales, pese a que estudias a distancia, eso es un engorro, pero podemos ser
pioneros o casi que los mejores o somos referencia en un momento dado la UNED respecto a países de Europa que siempre los ponemos como ejemplos de cómo se debería hacer la educación, ¿no? Hombre, está igual mal que yo lo diga, pero en educación a distancia somos los mejores con diferencia. O sea, el sistema de la UNED es un sistema que se intenta copiar. Pero claro, es muy complicado porque esto es un proceso largo de 50 años, hace 50 años que se empezó a trabajar en esta línea y claro, se ha ido perfeccionando poquito a poquito. Es decir, no queréis que se copie, todo está dispuesto, pero a nosotros nos copian. Otra nosotros nos universidad. copian, ¡Oh, ¿cómo me ha correcto. quedado el chiste? ¡Ojo! ¡Ojo ahí! Vale, dicho esto, Juan, a mí me flipa todo el tema de la UNED, me atrajo mucho. Juan Lacruz, aparte de profesor de penal y de Criminología. y de criminología, sabe de lo que se habla también, digamos, en esa visión global que nos interesa a nosotros, porque eres vicerrector no sé si hay un rector y después hay cuántos rectores, cuántos vicerrectores representando todos los departamentos. Que no me digan que me vuelvo a equivocar, pero yo creo que son 11. Eso, para que la gente más o menos se haga una idea. Y después están los decanatos, según... Facultades y escuelas tienen ya su propio decano o director, en el caso de las escuelas. Sí. Vale, y entonces, estamos, ya digo, en una fábrica de universitarios o también hay otros, digamos, otros títulos, como ahora me pierdo un poco con que si el tema grados, formaciones y tal, pero que estamos en una fábrica de sacar cada año a un montón de universitarios que o bien... son mayores o bien están trabajando y no tienen tiempo, están haciendo dos cosas a la vez. Es decir, hay gente que se le ocurra a distancia y eso necesita de mucha constancia. Correcto. Siempre se dice que lo mejor de la UNED que es los alumnos. O sea, Claro. los estudiantes son lo mejor, los alumnos y las alumnas. La UNED está pensada para llegar a cualquier rincón y a cualquier situación. Entonces, ¿eso a qué te lleva? Pues a que el alumno que está matriculado en la UNED, toda esta cantidad ingente de estudiantes, pues tienen un empeño y una dedicación y unas circunstancias que hacen bueno, pues que el nivel de compromiso con el estudio sea increíble. Es decir, tú como profesor muchas veces aprendes de ellos. O sea, aprendes... Porque hay muchos que ya tienen otros estudios, otros que no los tienen, otros que pues acaban de llegar a España, otros... Entonces, la variedad es tan grande, el interés es tan grande y los obstáculos que muchas veces tienen que salvar son tantos que, pues, decididamente, si alguien me preguntara ¿qué es lo mejor de la UNED? Y doy un titular, los estudiantes. Toma ya. Y dame otro titular, ahí estamos, porque ese hombre que aquí lo ven tan sosegado, tranquilo... dame un titular sobre los exámenes que has podido corregir en un momento dado, en una semana, en dos, no sé. Dame una cifra, algo. En mis buenos tiempos, 800 llegué a corregir en un par de semanitas. Desarrollo, 800 exámenes. ¿Sabes lo que es corregir? Bien corregidos. Un examen de penal de estos de venga a enrollarse en no sé cuántas páginas que te quedas loco. Cuanto más, 800 en casi 2 semanas. Y claro, ahí es donde yo te pregunto, ¿puedes fallar? Un examen de desarrollo, tú no eres una máquina, ¿cómo fallas? ¿Cómo aciertas? Que sea, al fin y al cabo... que esté a la altura la corrección con el curro que hay detrás para hacer un buen examen. Eso es lo primero que tienes, claro, para eso eres docente. No fallas. Yo recuerdo en mis buenos tiempos de corregir muchos exámenes que luego si te pedían una revisión decías, pues es que está clavado. ¿Por qué? Porque sabes realmente lo que preguntas. Entonces sabes también qué es lo importante, qué es lo que no es tan importante. Y luego sí que hay una cosa que es importante decir, es que ante la duda, apruebas. Ante la duda, apruebas. Eso está muy bien. Sí, cuidado, porque parece que aquí que los profesores fuéramos lo peor. No, tú tienes un examen que dices, está para aprobar, está para suspender. Apruébalo. Que la balanza se mueva. Claro. Además por la motivación, Tienes por dudas. el esfuerzo. Tienes dudas, apruébalo. Si tuvieras claro que estaba para suspender, no tendrías dudas. Y además ahí, digamos que no penaliza el cómo te portas en clase, porque no hay clase como tal.
Hay clase. Es un hay chiste clase, poco elaborado. Hay clase. Ese es el tema. Pero eso me A ver, lleva a pero que... esa es la ventaja, ¿verdad?, de la UNED también, que hay clase en ciertos... Has introducido un tema que es muy importante. En la UNED hay clase para el que quiere. Y además hay clase cerca de su casa, salvo que iba lejos de uno de los 61 centros que tenemos en España. Entonces, ¿qué ocurre? Que son clases adaptadas a el tipo de estudiantado de la UNED. No son tantas horas como tiene una universidad presencial, ni son imprescindibles para superar la asignatura, pero el que quiere y el que quiere tener vida universitaria va a su centro en Calatayud, o Mérida, Sevilla, y ahí tiene a sus profesores tutores que le van a explicar su asignatura. Entonces, hombre, no te tienes que portar bien en clase porque vienen ya vienen bastante formados, pero sí que es verdad que tienen clase. Hay un asunto que a mí me preocupa especialmente, pero bueno, tú si fueras ahora mismo un tipo que quiere estudiar una carrera y que más o menos no se puede estar trabajando o puntualmente trabajando sin un trabajo fijo, es decir, te quieres hacer un nuevo futuro, ¿no? Cambiarte el futuro o mejorarlo. ¿Tú elegirías una universidad en la que, bueno, puedas ir cada día, haya un bar allí de la uni, estas cosas, de la facultad, o lo harías a distancia? ¿Qué madera tiene que tener a día de hoy un estudiante a distancia? Es decir, tiene que ser constante, no sé, ¿cómo lo ves? Hombre, el tema de la constancia y de la organización es importante. Es importante. Pero también es verdad que hay distintos tipos de alumnos. Hay el que quiere empezar y acabar, pues como estamos acostumbrados los que estudiamos en nuestro momento de jovencitos, y está el estudiante que va más relajado y que sabe que esto va a durar más tiempo y coge unas asignaturas ahora y otras después. Hay perfiles. Ese perfil suele ser el que está trabajando y entonces se lo toma poco a poco, sabe que mejor en 7 que no en 4 pasándolo mal, sufriendo, porque tiene un trabajo. Existe ese perfil y los perfiles son variadísimos. Tenemos ese perfil y tenemos también estudiantes de altas capacidades que se sacan una carrera en 2 años. Wow. Es decir, es que la adaptación es... el modelo nuestro, la ventaja que tiene es que se adapta a lo que cada uno va buscando. Ahora bien, la constancia es fundamental. De hecho, luego, no es una leyenda urbana que en las oposiciones los estudiantes de la UNED suelen sacar los números 1. Toma ya. En psicología, por ejemplo, en el PIR, en oposiciones del ámbito del derecho, suelen ser los números 1. ¿Por qué? Porque sí que es verdad que la UNED hace que tengas una determinada constancia, estructura para ir sacándote las cosas. Juan, hay estudiantes, como hemos dicho, mira, que variaditos, además que preparaditos, están en cualquier rincón del mundo. Dame un titular sobre un alumno de la UNED que haya hecho un examen, no sé, en un sitio, vamos a llamar peculiar, por ejemplo. Ese soldado del que me dijiste, ¿dónde? Dame un titular. Pues en un búnker en el Líbano, por ejemplo. ¡Oh, yeah! Un estudiante de la UNED hace un examen en un búnker en el Líbano. Que no era para que no se copiara, que también. No, es que estaba allí. Estaba allí y además con un superior jerárquico y con las cámaras de los profesores de la UNED enfocando al folio. Eso es habitual. Es habitual, o sea, no hay... ¡Soldado! ¡Si se copia! ¡Le pego un tiro en un brazo! Y si se copia 2 veces, perderán los 2. ¡Sí, señor! Eso es así. En una fragata en el Índico y se veía cómo se iba moviendo el barco y estábamos más mareados los que lo estábamos controlando desde Madrid que los que estaban ahí haciendo el examen. Flipo además porque como, oye, por favor, no me quite nota que estoy un poco mareado. El marear al profesor, ¿no? El marear al docente. Alucinante, ¿eh? Sí. Pero sobre todo las ganas de aprender, de sacarse la carrera y... ¿Por qué no decirlo, Juan? Claro que hay que decirlo. Las facilidades, ¿no? Porque poder hacer un examen en alta mar, en un búnker,
Eso es Pero claro, locos, ¿eh? es que eso es la UNED, por eso tenemos los alumnos que tenemos y no perdemos alumnos. Es que tenía ganas de traerte, Juan, para decir una cosa, porque mira, a mí me vuelve muy loco, de verdad, tengo sentimientos encontrados cuando se habla de la evolución de la educación en España, que ya se sabe que cada vez que llega un gobierno de un color, pues va y ¡pum! Nos cambia todo, que si cambia incluso cómo se llama, que si debut a eso, que tal. Bueno, cada uno con su sistema educativo, que si de nuevo las familias siempre se quejan, nos quejamos de otro cambio de libro de texto, aquí alguien se lo está llevando muerto porque no han cambiado tantas cosas para que se cambien de nuevo los libros de texto. Joder, y que tengamos el orgullo de que la UNED sea pionera y que pueda hacer todo esto que estamos contando, ¿no? Esto se hace todos los años, todas las convocatorias, con una normalidad pasmosa. O sea, claro, el primer día que llegas, yo también tuve mi primer día, pues no entendía cómo era posible semejante organización. Claro, en aquel momento los exámenes iban ensobrados, lacrados y sellados en unas valijas de metal que si te pillabas los dedos, te dejabas los dedos allí. ¿Estamos hablando de qué año, por situarnos? 97 llegué yo ahí. El 97 todavía, y eso llevaba ya, implementado, instalado desde Desde el 73 desde empieza el esta 73. movida. En el 73. Por hacer una idea, los que nos siguen aquí en Dame un Titular, es la Zapatería Estudio. Estamos en los años finales de los 70 y llegaban sobres lacraos por ejemplo, a Guinea. Sí. Llegan los exámenes, han viajado 2.000 kilómetros, llegan allí, se abren con un profesor delante, algún representante vuestro, supongo. No, un profesor de que los lleva hasta allí. Y él es el que controla los propios exámenes. Correcto. En Guinea empezaron en el 83, o sea, un poquito más tarde. Pero claro, ahí nos desplazábamos los profesores, un tribunal a Malabo, otro tribunal a Bata, con los sobres. Y bueno, entraban los alumnos y ibas cantando historia del arte. Y aparecía el alumno, levantaba el dedo y se lo ibas entregando. De hecho, la UNED fue y sigue siendo, porque sigue allí, la primera universidad de Guinea Ecuatorial. Ahora existe la Universidad Nacional de Guinea Ecuatorial, pero fue la primera. Muero porque me des un titular y me cuentes ese caso de aquella licenciada en Derecho que fue terminar y ¡pum! Titular, por favor, Juan. Vamos a ver, esto es una cuestión de oferta y demanda, ¿vale? Pues en el sistema judicial de Guinea Ecuatorial hace ya bastantes años, obviamente necesitaban jueces. Entonces, claro, un graduado de la UNED no podía esperar. Entonces, yo recuerdo el caso de una muy buena jueza guineana que sigue allí de magistrada, que bueno, pues en cuanto tuvo el título pasó a ser directamente juez allí. O sea, sin mayor problema. ¿Cómo te quedas? Sí, señor. Buena jueza, yo terminé la carrera de comunicación audiovisual y al día siguiente me dan, no sé, una cámara, un micro y me dicen, venga, ponte ahí a entrevistar, yo qué sé, a Juan Lacruz, por ejemplo, vicerrector de la UNED. Ahí está. Joder, qué fuerte, ¿eh? Sí. No, pero además es que, claro, la formación que tenía, pues, hombre, vamos a ver, necesitaba práctica, pero... No, es que en la UNED preparáis muy bien a la gente, Juan. No, yo estoy Salen convencido. para magistrados al día siguiente. Estoy convencido. Por favor. Qué maravilla. Hombre, el mejor ejemplo del mundo. Bueno, a ver, supongo que eso, ¿no? Hemos hablado de las ventajas e inconvenientes. De los estudios a distancia. Pero sí que es verdad que hacemos un viaje desde el sobre lacrado del que hablábamos a finales de los 70 a día de hoy, que tú te sientas delante de una pantalla en cualquier rincón del mundo y habéis ido incluso a dar, digamos, clases o formación a Estados Unidos, me contaba, a Latinoamérica. Es decir, que esto que se ha inventado aquí se demanda fuera, ¿no? Sí, claro. O sea, nosotros, pues existe una red de universidades a distancia y en el fondo, pues claro, nos miran a nosotros. En septiembre nos viene a visitar la Universidad a distancia de Corea, por ejemplo. Es decir, que eso digamos que es una cuestión habitual, pero también hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en este momento, número arriba, número abajo,
hay matriculados en la UNED alumnos de 120 nacionalidades. Wow. O sea que no es poca cosa. Y luego, en el exterior, en el extranjero, empezó como una universidad, claro, pensemos en los años 70. Empezó como una universidad destinada a los emigrantes españoles que estaban repartidos por el mundo. Ah, esa es O la sea, clave, vale. Para que tuvieran también su oportunidad. Para que pudieran formarse en el exterior. Y de hecho, la financiación de los centros en el exterior venía del Ministerio de Trabajo. Sorprendentemente, pero claro, venía por ahí y ahora realmente sí que sigue habiendo un número muy importante de españoles en el exterior que están matriculados en la UNED, pero también hay muchos alumnos que están ya directamente, unos extranjeros matriculados en la universidad. Y luego además tiene una ventaja, sobre todo para la gente que se mueve mucho por el mundo o incluso dentro de España, que tú te matriculas en tu centro y te puedes examinar en el que quieras. Es decir, si tú vives en Madrid, te matriculas en Madrid y resulta que cuando llegan los exámenes estás en Londres, pues te examinas en Londres. O en Roma, te vas a Roma. Lima, en Lima. Y esa es la gran ventaja. Yo estoy viendo que la única desventaja al final es que a lo mejor no pueden disfrutar tanto de como disfrutábamos nosotros las fiestas de la universidad, de la facultad. De irte, la económica, por ejemplo, en Málaga hay que ir a la de económica, que era la más fuerte. La nuestra era la más pequeña porque éramos la primera promoción de ciencias de la información. Era la más familiar, digamos, en la que terminabas bajo un grifo de cerveza, quiero decir, y mirando a ver si salía bien. Claro. Vamos a ver, hay fiestas, ¿vale? Lo que pasa es que, claro, alguien dijo que nosotros éramos la universidad marxista por excelencia. ¿Por qué? Porque no teníamos clases. Entonces, claro, digamos en lo que es la central, aquí en Madrid, claro, hay clases porque hay centros, pero lo que es en las facultades no se dan clases. Se dan facultades pues en los distintos centros que hay por Madrid. En Lavapiés, pues en Lavapiés. En Las Águilas, en Las Águilas. Bien. Pero aún así sí que hay fiestas. Lo que pasa es que son fiestas en las que participamos gente un poco más mayor que los que estabais allí en Málaga. O sea, que algo retenemos de lo que teníamos. Sí, no está mal, no está mal. Bueno, hacemos un pequeño viajito, pues hemos dicho, pues eso, Quito, Bogotá, Buenos Aires, Seattle, Estados Unidos, Canberra. En Canberra hemos examinado en la embajada, porque además tenemos muy buenas relaciones con el sistema de embajadas del Estado español y si hay alguna necesidad, digamos, de alguien que está fuera de lo que es la red de centros en el exterior, pues se busca la manera de que... Claro, hay que tener en cuenta que el hecho de que los exámenes sean presenciales es para salvaguardar la calidad del título que vas a recibir. Aún así, ¿habéis tenido intentos de copiar en los exámenes? Eso vamos a ver. Algo curioso que haya por ahí. A ver, era una pregunta retórica, ya sabes, Juan. Curiosos. Intentos de copiar. No, los alumnos de la UNED son distintos. No, claro. Por supuesto que hay... Están hechos de otra. Hay intentos de copiar. Bueno, a ver, ahora, por decir algo así un poco novedoso, porque copiar siempre se copia igual en todos los lados, y bueno, pues se nota. La última tecnología, vamos allá. Ahí está. Por ejemplo, hacer un trabajo con ChatGPT. Se nota. Toma, ya salió la IA. Correcto. ¿Se nota? Se nota. ¿En qué se puede notar, Juan? A ver, claves para pillar a alguien que ha hecho un trabajo con una inteligencia artificial como ChatGPT, por ejemplo. Vamos a ver, todo depende, como ya has planteado, cuidado, depende también del docente. O sea, aquí la responsabilidad es compartida. Si tú quieres que no te copien y que se note, lo puedes preparar para que no te copien y que si te copian se note. Entonces, por ejemplo, en mi materia, en las cuestiones jurídicas, es curioso, pero ChatGPT se inventa cosas. No. Se inventa cosas. Rellena huecos. Como en la cartelería, por ejemplo, de un grafista y tal, que rellena los huecos del fondo con caras absolutamente amorfas.
Ahí habría que decirle a los alumnos, de hecho, Achtung con ChatGPT. ¿Por qué? Pues porque de repente te dicen que el artículo 4C dice ¿El 4C? y no existe ese artículo dice... ¿Qué obsceno? El 4C. Ahí está. O dice otra cosa. Entonces, claro, en cuanto ves que la cosa va por ahí, ChatGPT. Y Toma claro, ya. ahí lo que hay que hacer es mandar un mensaje subliminal, oiga, revise usted esto porque me parece a mí que esto no lo ha escrito usted. Y entonces la gente es comedida normalmente y ya en ese trabajo va a hacer otra cosa. Eso en el caso de los trabajos, que es donde, claro, donde se utiliza ChatGPT en los exámenes escritos en nuestros centros, Va a ahí ser no hay que no. ChatGPT que valga. Entonces ahí, bueno, pues te puede venir alguien con un pinganillo pero bueno, ahí hay... Lo han intentado con pinganillo. Sí, ¿Te ha llegado? Sí. con pinganillo, sí. Con pinganillo, con móvil, con ese tipo de cuestiones. Entonces, claro, tiene que haber un control. Por eso es tan importante que los exámenes sean presenciales. O sea, Claro. no es que queramos ir por el mundo que... Es que decir, cuando todas uno las tiene una facilidades edad- del mundo, pero a la hora de la verdad, da la cara, ¿no? Correcto. Y deja tu impronta en ese trabajo, ¿no? Claro. Claro. Es que me están dando ganas no sé, de volver a la universidad, pero a distancia. Claro. A distancia. Muy bien. Oye, y Juan, a ver, para la gente que ahora mismo se quiera, no sé, quiera hacerse una carrera, es decir, "Oye, siempre lo he pensado, no sé, 40 años, 50, se le ponen muchas facilidades, digamos, respecto a, no sé, a poder elegir respecto a las notas. ¿Cómo va, por ejemplo? Oriéntame. Yo siempre he querido hacer, un caso práctico, el mío. Siempre he querido hacer otra carrera ya un poco más mayor, ¿no? Es decir, pues mira, me encantaría hacer la carrera que no hice, que yo iba a entrar a Historia del Arte, porque parecía que no me llegaba la nota y tal. Al final se me pasaron las listas, me hicieron el favor de la vida de meterme en ciencias de la información, pero Historia del Arte o Psicología. Se pide mucha nota, ¿no? ¿Cómo va esto a distancia? Nosotros no tenemos nota de corte. No hay nota de corte. Chan. O sea, Vale. eso es muy importante. Jandro, te ha pedido ahí la música, Claro, Chan. esa sí que era de Chan. Sí. No tenemos nota de corte. Entonces, claro, o sea, el que quiere hacer psicología, pues se matricula. Y además, y eso es importante, para aquel que tenga un poquito de susto, porque claro, una carrera es una carrera, son 4 años y demás. La UNED tiene algo que a otras universidades intentan de alguna manera introducir, pero que no les resulta tan fácil, que son los microtítulos. Anda, Los coméntame eso, por favor. microgrados y micromásteres, que son asignaturas de un grado o de varios que te dan un título propio de la UNED. Entonces, por ejemplo, Historia de España. En lugar de hacerte toda una carrera de historia, pues tienes un microtítulo en historia medieval. Entonces tú te matriculas de esto y te sacas 5 asignaturas que son de esa carrera y te dan ya un título que además te sirve para la carrera. ¿Qué quieres seguir? Sigues. ¿Que con eso te vale? Pues Guapísimo, listo. guapísimo. Y de eso ahí ahora mismo tenemos Me como apunto. cerca de 30. Anda. Sí. Es decir, ya están Microgrados. estipulados, ¿no? Lo que quiere estudiar. Por ejemplo, a mí me encanta la historia, nunca mejor dicho, la historia del teatro, por aquello de lo que nos toca a mí, Alejandro, que están los mandos técnicos al otro lado en el control de realización, desde sus inicios, y me gusta mucho, pues eso, la historia del teatro. Y qué mejor que irme, como bien has dicho, a la historia medieval o la historia, bueno, de los clásicos, la grecolatina. ¿Hay algún microtítulo así parecido? Pues lo tendría que ver, ¿no? No. Vamos a ver, de historia sí, pero de historia del teatro no, pero esto es cuestión de hablarlo. Digo, pero que está en el contexto y quizá... Claro, o sea, quiero decir, aquí de lo que se trata, claro, tenemos microtítulos de contabilidad, tenemos microtítulos de biología, tenemos microtítulos de historia medieval, de Estado constitucional, es decir, hay muchos microtítulos. El tema es que si se nota que hay, si se detecta que hay una necesidad, ahí está la UNED, porque la UNED, en el fondo, lo que hace es
ocupar espacios que no están ocupados por otras universidades. ¿Vale? O sea, donde se detecta que hay una necesidad, ahí que vamos. Entonces, hombre, historia del teatro tendríamos que pensarlo, pero es que además existen otras titulaciones que además ahora se van a poner muy de moda, que son las microcredenciales. Es otra cosa distinta. Eso ya son como píldoras pensadas para necesidades muy concretas de las empresas, del teatro, y eso ya sí que se puede hablar, concretar, y esas microcredenciales van a tener validez, nosotros empezamos en septiembre, van a tener validez en toda ¿Me la estás OCDE. dando un titular? ¿Me estás dando una exclusiva titular? Total. En septiembre, ¿qué empieza a ver? Aclara lo de las En microcredenciales. septiembre todo el mundo a hacer microcredenciales, que son formaciones cortitas que vienen auspiciadas por la Unión Europea, que pretende, y eso sí que es un gran titular, que todos los ciudadanos europeos, creo, y de nuevo digo creo, que es en el año 2030, hayamos hecho una de estas formaciones en los últimos 4 meses. Anda. No todos, no, un 40%. Ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Vale, pero porque dices que nos lo van a exigir de alguna manera o que no lo van a poner tan fácil que... Quieren que vayamos a eso, vamos a ver. El mundo ha cambiado. Ahora lo que necesitamos, aparte de tener una buena formación de base, Sí. es que espabilemos, que Especializaciones. nos adaptemos al medio, y el medio cambia mucho. Eso es lo que se llama la formación a lo largo de la vida. Entonces, ¿qué mejor que entre universidades, empresas, lo que queramos, montemos formaciones muy concretas para que la gente vaya reciclándose a lo largo de toda la vida? Entonces, claro, en eso para nosotros es muy, muy Seguro muy que habéis sencillo. manejado algún ejemplo que lo podamos ver todo. Una microcredencial que sería de septiembre a junio. No, mucho más corta. Más corta todavía. Sí, y que sí. podría ser, por ejemplo, alguna que veas clarísima que pueda entrar en este Voy a decir juego. una cosa que igual sorprende, pero que ya se ha hecho, en apicultura. En apicultura. Bien. Concretada en una determinada zona. Por ejemplo, la UNED hizo, y no se llama microcredencial, pero lo era, una formación en apicultura en la zona de Ponferrada. Eso sería una microcredencial, pero es que se pueden hacer... Y con esa microcredencial ya puedes tener tus propias colmenas. Quiero decir, sirve sobre todo como formación, como experiencia, digamos, cultural, vital, o que también te va a dar acceso a tener un título para desarrollar una actividad. Es una formación práctica. Y ¿Vale? eso, o sea, se llama microcredencial porque eso realmente lo importante es que está en un registro. Ese registro lo vas a tener tú igual que existe una especie de mochila en la cual tú vas a tener registrado toda tu formación. Entonces, nos van a pedir en las empresas saber qué formaciones has hecho tú. ¿Vale? Y eso va a tener validez en toda la OCDE y se supone que casi universal. ¿Precios asequibles? ¿Cómo se plantea? Claro, en este momento además hay una partida del gobierno para financiar esto. Pero claro, en el caso de la UNED es que somos una universidad pública. Eso es muy importante. Nosotros tenemos precios públicos que son muy competitivos. O sea, entonces es la diferencia entre las universidades privadas que están creciendo ahora. Ahora tenemos el problema, y realmente para mí creo que es un problema de la proliferación de esa privatización de la enseñanza superior. Claro, frente a eso existen otras universidades públicas, entre ellas la UNED, que claro, sus precios son competitivos y de hecho se están bajando. Los precios se están bajando en los últimos años. Qué bien. Había un problema que se venía arrastrando en estos años, que es la ausencia del alumno en el aula de la universidad. Por aquello de que, bueno, ya somos mayores, cada uno se ordena la vida como quiera, y la pandemia dio un gran palo para, tras esta fase de quedarse en casa y tal, y que si todo a distancia, la gente todavía asiste menos. Tengo entendido que las clases presenciales de la UNED sí que va gente, aunque también se redujo, pero se ha mantenido ahí. ¿Cuán importante tú como alumno, después profesor, es asistir a clase o estar delante de un profesor?
Hombre, vamos a ver, si uno quiere tener lo que es la experiencia de lo que es la universidad, el estar en un entorno presencial con estudiantes codo con codo, yo lo veo como algo muy importante. Ahora bien, a la hora de llevar a cabo una formación no es algo imprescindible. Entonces, en ese sentido, sí que es verdad que nosotros hemos optado por mantener esa presencia, ¿no? En todos los centros, o sea, en los 61 centros que hay en España, se están dando clases presenciales, lo que se denomina las tutorías, por profesores tutores, clases que además son emitidas simultáneamente a los alumnos que están matriculados en ese centro. Entonces, ahora mismo lo que sí que es cierto es que ha bajado la presencialidad, pero se mantiene y se comparte con estudiantes que están en sus casas. O sea, pues yo qué sé, yo en las clases que yo doy, pues posiblemente tenga 12 en clase y 40 en casa, pero están ahí. Vale. Hay otros es decir, que no asisten. Entonces tú vas a un aula como profesor, recordamos, de penal, en este caso, por ejemplo, penal y estás en un aula con 12, 15 alumnos que han venido y unos monitores, un monitor, 2 cámaras, una cámara, que te escuchan. Si yo soy, en este caso, alumno a distancia, te están siguiendo X cientos, X decenas. Sí, bueno, normalmente de decenas. media, decenas. Depende del centro. Hay centros que tienen más alumnos matriculados y otros que tienen menos. O sea, pues por ejemplo, en Madrid hay centros muy numerosos. Las cifras de la UNED es que no son comparables con otras. O sea, por ejemplo, en psicología, claro, la mayor parte de los alumnos de psicología de España están matriculados en la UNED, son 30.000. Más de 30.000. En Derecho, casi una cuarta parte de los alumnos de Derecho de España están en la UNED. Entonces, claro, las cifras que se manejan, pues igual en un centro de aquí, de la capital, de Madrid, pues tienes matrículas a 300 alumnos de Derecho. Ese Juan Lacruz como profesor, como tantos otros hay, que por cierto, más o menos, ¿cuántos sois? ¿Cuántos profesores de la UNED? 1.300, por ahí 1.400. Ese profesor que está en ese aula está abierto a preguntas desde casa. A ver, una pregunta. Tú eres, Juan, de los que dice, ¿me podéis interrumpir cuando queráis? Correcto. En las dudas, o al final, lo deja para el final, digo, por aquello de que es un engorroso lo de la cámara o estar desde casa escuchando una pregunta en clase. No sé, ¿cómo lo montáis? Así contado brevemente. Sí, vamos a ver, el tema es que nuestros estudiantes son distintos. Entonces, nuestros estudiantes tienen un nivel de interés, o sea, yo vengo de la universidad presencial y claro, no es el mismo patrón el estudiante jovencito que llega a la universidad y está allí porque le toca, que el estudiante medio de la UNED, que también hay estudiantes jovencitos, porque claro, no tenemos nota de corte, pero claro, el estudiante está mucho más interesado. Entonces, una clase de la UNED sin que haya interrupciones sería una pérdida total de oportunidades para el propio profesor, porque hay gente que te enriquece. Yo tenía una alumna, yo daba en aquel momento Penal 2, que son los delitos, y tenía una alumna que era médico forense. Yo había veces que le decía, por favor, te entrego esta parte en tus manos porque sabes mucho más de lo que yo pueda saber de los delitos de lesiones. Era una maravilla. Sí, claro. sí. No, estaba, no sé, imaginándome, me pongo en tus manos al médico forense. Hostia, Juan al final de su vida. No. Queda mucho por contar seguramente de esto, lo vamos a dejar aquí en alto. Ha sido un verdadero lujo tenerte porque he aprendido un montón de cosas y creo que no estoy solo en esto. Juan, has aprobado el examen. Bien. Menos mal. Oye, muchísimas gracias, Juan. Gracias a ti y nada, un placer. Cuando uno lo que explica es lo que controla y además le gusta, que creo que se ha notado, pues nada, es un placer estar aquí. Sí, señor. Muchas gracias, Juan Lacruz, vicerrector de la universidad más grande around the Spain. Seguid con nosotros porque siempre traemos a compis aquí. Digo compis porque esto es una charla, no es una entrevista, esto es un rato que pasamos de compartir, de aprender, de que nos pongan los ojos como platos, dejándonos sorprender. Si queréis más, podéis retroceder con todas las charlas que tenemos o seguir a la Zapatería Estudio para que sigamos sorprendiéndoos.
aquí, en Dame un Titular. A los mandos técnicos, como decía, Jandro Legido y, por favor, más suscriptores que nos ayudan un poquito. Claro que sí. Gracias, Juan. A vosotros.